Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar con la cuarta clase de Auditoría Financiera 2. Este material está elaborado específicamente para la Universidad Central de Bolivia. La ciencia libera al hombre. Mi nombre es Ricardo Delgadillo Mercado, soy auditor financiero. Las clases se llevan adelante para la carrera de Ingeniería Financiera. La ingeniería financiera analiza e interpreta las gestiones económicas y financieras de una empresa o institución. Bueno, conversando sobre la auditoría, vamos a hacer una breve introducción. En el ámbito empresarial es una herramienta que permite enfrentar los frecuentes retos encontrados en el ente, especialmente coadyuvando con la toma de decisiones para un impacto positivo a futuro y obviamente ayudando a lo que va a ser la gerencia y de alguna manera dando credibilidad a lo que va a ser los estados financieros y la presentación de los mismos. Respecto a los estados financieros de la entidad y si estos se presentan razonablemente en todo aspecto significativo, aplicando principios, normas contables de auditoría y en algún caso las nacionales y las internacionales. Aspectos generales. La auditoría coadyuva en una empresa en relación con el estado de sus cuentas, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de sus actividades potenciales. Da mayor seguridad sobre la forma en que fueron confeccionados los estados financieros y al verificar si existen errores, omisiones o fallas en la misma que puedan afectar a la empresa o a la toma de decisiones a futuro. Cabe destacar que también la auditoría va a servir para personas que de alguna forma quieran formar parte de la empresa en la bolsa, invertir, especialmente para coadyuvar a nivel empresarial y para que sea de gran ayuda a las personas a las cuales quisieran formar parte de la empresa o de alguna forma puedan formar parte del negocio. El objetivo general va a ser es facultar al auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que los estados financieros presentan la situación patrimonial y financiera, el resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera. Puede ser referido al flujo de efectivo, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptado y las normas de auditoría generalmente aceptadas. Objetivos específicos de la auditoría podrían ser evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. Eso enfocado a lo que va a ser una auditoría operacional o una auditoría interna. También va a ser formular las recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno. En este punto podemos mencionar que va también a coadyuvar a lo que va a ser la toma de decisiones a nivel gerencial y administrativo. Nuestro objetivo específico también es examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, si es que se está llevando adelante en función de los objetivos que se tienen durante la gestión. También otro objetivo específico es verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normas aplicables, puesto que van a ser fundamentales para que la empresa no tenga ningún inconveniente a futuro en función de los logros y los objetivos que desea alcanzar. También se va a revisar y analizar el movimiento de las transacciones significativas. De alguna forma podemos ver de aplicar también algunas fórmulas en función de las normas, ya que puede haber montos también que sean materiales, los cuales tienen que ser revisados en función de la auditoría que vayamos a llevar adelante. Ahora vamos a conocer un poco más de lo que ha sido la historia, en este caso para la humanidad, de la auditoría.
Y muy bien, entonces vamos a lo que son los antecedentes históricos. La auditoría se la conocía como un proceso de recuperación de datos cuantificable para la prevención del riesgo. Pero en la antigüedad, alrededor de los años 1100 a.C., nos vamos a enfocar y nos vamos a situar en lo que ha sido China, donde la auditoría, como la llamaban en ese tiempo, servía para evaluar y verificar. En este caso, China ha sido uno de los pioneros en la fabricación y creación de productos. Entonces, los auditores de ese tiempo, llamados auditores, eran personas calificadas para hacer este tipo de evaluaciones. Y obviamente la verificación en función de la producción que tenían de distintos productos. Ya en el periodo de 1700 a.C. en Egipto también se evaluaba y se verificaba todo acto económico, en este caso en función de lo que tienen los faraones, el manejo del dinero, el manejo de lo que van a ser sus reliquias, también a nivel de médico, puesto que ellos estaban avanzando en lo que era la medicina marital, referido a lo que va a ser el tema de las esposas, en este caso de los egipcios, los cuales tenían también una cantidad enorme de presencia en ese tiempo, y obviamente también que se castigaba con la pena de muerte, puesto que en este caso el auditor podría de alguna forma coadyuvar en esa situación de buscar tal vez algún culpable en algún caso de fraude, a lo que va a ser la dirección de ese tiempo en Egipto. También tenían un enfoque con lo cual la auditoría podía emitir un juicio, ¿no? Entonces se toma en cuenta bastante la preparación de esta persona o varias personas que también formaban parte para poder tomar decisiones en ese tiempo. Ya llegando a la Edad Media, en el siglo XIII y en el siglo XV en Inglaterra, se recurría a profesionales para evitar el engaño. Entonces, en ese tiempo mucha gente acudía a los auditores para que puedan de alguna forma asesorar y ayudar a las personas que en algún caso no tenían mucha preparación a lo que eran las finanzas. Entonces directamente el auditor coadyuvaba en ese tiempo a estas personas para que ellos puedan realizar transacciones, que puedan realizar negocios, ya previniendo el engaño. Mientras que en España, por ejemplo, se creó un tribunal de cuentas para fiscalizar las haciendas del país. Entonces aquí es donde ocurre un enfoque ya con una era que tiene una visión política, puesto que se va a aplicar la auditoría a nivel de fiscalización y a nivel de dirección de un país, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que el auditor ha tenido un rol muy importante en la época de la Edad Media para que pueda llevar adelante y dar la presencia a la carrera de auditoría, y en este caso a los profesionales que se los tomaba mucho en cuenta para hacer estos trabajos de auditoría y de asesoría más que todo. Tengamos en cuenta que en el Renacimiento, en los siglos XV y el XVII, el enfoque era la revisión, donde este auditor tenía que enfocarse en lo que elaboraba un contador, especialmente en Inglaterra, donde se contrataba un contador independiente para revisar las cuentas de las empresas, ¿no? Entonces, tenían que validar, en este caso, las finanzas de todas las empresas que en ese tiempo estaban de alguna manera ya produciéndose
y armándose en Inglaterra. Ahora tengamos en cuenta que en Italia también se recomendó la verificación interna de las empresas, ya dando inicio a lo que podía ser la auditoría interna con los controles, aplicando también la visión del riesgo y en función de los objetivos y metas que querían alcanzar las empresas de ese tiempo. Entonces es parte fundamental donde la auditoría interna empieza a tener más fuerza en la época del Renacimiento. También a la par podemos mencionar al fray Luca Pacioli, que en el año de 1494 él estableció las bases de toda la teoría contable para que pueda coadyuvar también el trabajo del auditor, basándose en este caso en lo que van a ser las finanzas y la contabilidad. Además que entre uno o varios méritos que tuvo este monje, él estuvo explicando en forma detallada los procedimientos que se debían aplicar para el manejo de las cuentas. Entonces es donde se va organizando y se va segregando todos los tipos de cuentas, formando también lo que van a ser los activos, pasivos y cuentas del patrimonio, ¿ya? Lo cual se conoce hasta hoy como la teoría de la partida doble o la teoría del cargo y del abono. Tengamos en cuenta que este fray Luca Pacioli se ha basado bastante en lo que hacía la contabilidad, ¿no? Donde el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Entonces tenemos esta teoría de la cuenta de la doble partida, donde va a ir formando y va a tomar fuerza en ese tiempo para que la contabilidad sea más organizada, sea más detallada y sea más confiable, dando las primeras luces al auditor para que éste pueda realizar de alguna forma el trabajo de manera adecuada. Ya a finales del Renacimiento, en los años 1857 y 1890, el enfoque de la auditoría era la necesidad de la revisión para detectar y prevenir el fraude. Entonces el auditor funge en las empresas como un médico de empresas, el cual va a llevar adelante en función de su expertise las pruebas necesarias para la detección y prevención del fraude, ¿no? Entonces las empresas toman en cuenta todo el trabajo de estas personas, de los auditores que tienen una preparación profesional y en algún caso, bueno, como era antes, una preparación empírica, ¿no? Ellos van a, de alguna manera, coadyuvar para detectar y prevenir el fraude. Ya en la edad contemporánea, llegando al siglo XX, el enfoque se basó en las normas de procedimientos y la auditoría de calidad, ¿no? Teniendo en cuenta que ya se fueron desarrollando bastante normativa a nivel local y a nivel internacional. Entonces ahí nos vamos enfocando en lo que va a ser la auditoría de calidad. Va a ser un trabajo que va a estar respaldado, va a estar enfocado en función de criterios, los cuales nos van a servir para que se pueda llevar adelante esta auditoría de calidad. Además que se generaron procedimientos y normas para la garantía de la calidad, ¿no? Entonces es donde el auditor en este momento va a desempeñar un rol muy importante en esta edad contemporánea, puesto que él va a marcar los primeros lineamientos, dando paso a que el trabajo que realice tenga bastante validez y ayude de alguna forma a la toma de decisiones a nivel gerencial y a nivel administrativo y obviamente enfocado en el tema financiero. Ya en la modernidad, en el siglo XIX y XX, la auditoría sirve como preventivo del fraude dentro de las organizaciones empresariales. También en esta época
ya la auditoría se va a ir dividiendo en varias ramas, ¿no? Por ejemplo, como la auditoría financiera, que se va a enfocar a lo que va a ser los estados financieros, si se han elaborado de una forma adecuada y están presentados de acuerdo a las normas de contabilidad y normas de auditoría. Además que en los Estados Unidos se lanza el General Account Office para detectar y prevenir robos. A raíz de esto van generándose nuevas escuelas y nuevos grupos para elaborar normas, procedimientos y que puedan dar al auditor mayor ayuda, mayores luces para que pueda llevar adelante un trabajo adecuado, un trabajo conforme a los requerimientos que tienen las empresas, para que este mismo pueda ayudar y coadyuvar en todo lo que va a ser la toma de decisiones y obviamente dando validez a la elaboración de los estados financieros, en algún caso emitiendo opiniones que puedan ayudar a las empresas. Es por eso que ahora actualmente podemos decir que la auditoría es un proceso sistemático e independiente que va a ser llevado a cabo por un profesional y este profesional va a acumular y evaluar objetivamente la evidencia para establecer e informar sobre la correspondencia de la información examinada, con criterios establecidos y aplicables. Es de esta forma que el auditor se va formando durante todo este tiempo para poder llevar adelante estos criterios establecidos y aplicarlos. ¿Qué características tiene que tener un auditor? Bueno, el auditor, vamos a mencionar que es un profesional titulado en una universidad, que posee entrenamiento y capacitación en los campos de contabilidad. El auditor tendría que dominar la contabilidad, puesto que él va a ser el que va a evaluar y va a encontrar errores en algún caso. Además, la auditoría tiene que tener su preparación académica y especializada y una actualización continua, puesto que las normas van cambiando en función de la necesidad que tienen los países, la necesidad que tiene este mundo, en el cual el auditor tiene que tener esta preparación de seguir estudiando y aprendiendo y aplicando las nuevas normas, además para que las empresas puedan tener una solvencia en función del apoyo que va a tener con el equipo de auditoría o el auditor, ya sea un auditor interno o un auditor externo. Clases de auditoría. Para esta parte vamos a mencionar que existen dos clases de auditoría. Tenemos la auditoría interna y la auditoría externa. Estas auditorías tienen sus características y las principales son las siguientes. La auditoría interna va a ejecutarla un empleado, en este caso un auditor que ha sido contratado para la empresa, el cual va a estar trabajando en la empresa y se debe a la empresa. Como se puede decir, él va a estar 24/7 coadyuvando, realizando su trabajo de auditoría como un auditor interno. En cambio, la auditoría externa, el ejecutante va a ser un profesional independiente, que en este caso va a formar parte de una firma de auditoría y para que él pueda emitir una opinión. Ahora, en el grado de independencia, vamos a mencionar que este auditor, que es empleado, va a tener un grado de independencia menos amplio o en algún caso relativo, puesto que él se va a enfocar en las áreas importantes o en las áreas problemáticas en las cuales él pueda ayudar para que la empresa mejore y mejore en esas áreas. En el caso de la auditoría externa,
este profesional independiente va a tener un grado de independencia amplio, puesto que no tiene ningún vínculo con la empresa, y es por lo que se recomienda que cuando uno realice una auditoría externa a una empresa, para que no pueda tener algún problema con la objetividad, evite formar parte de una auditoría de una persona que sea un familiar o tal vez un amigo o un conocido, puesto que podría de alguna forma afectarnos en la objetividad de nuestro informe o dictamen. Respecto a la responsabilidad que se tiene, el auditor interno va a tener una responsabilidad laboral porque se debe a la empresa. Es la empresa la que va a cancelar su sueldo, es la empresa la que le va a pagar. En cambio, cuando hablamos de la responsabilidad en la auditoría externa, es una responsabilidad de un profesional, además civil y penal, puesto que, como en algún caso habíamos mencionado en la clase, el ejemplo de la empresa Enron, ellos han tenido un problema enorme y el auditor y esta firma de auditoría ha tenido que de alguna forma cerrar y se les ha hecho un proceso penal en el cual el auditor ha perdido toda la facultad de hacer auditorías, ha perdido el registro en su colegio de auditores a nivel internacional. Entonces es por eso que se tienen responsabilidades civiles y penales. Ahora, respecto a la continuidad e intensidad, en la auditoría interna el trabajo es continuo. Se va a enfocar especialmente en las áreas problemáticas. Por ejemplo, en algún caso, si hablamos de las ventas, el auditor directamente tendría que ingresar a hacer un trabajo y un estudio profundo respecto a cuál es el problema o qué es lo que está fallando. Si hablamos, por ejemplo, de cajas, podría ser que realice arqueos inmediatos, que sean en algún caso coadyuvando para ver cómo se lleva adelante los procesos. En cambio, cuando hablamos de una auditoría externa, vamos a mencionar que es periódica, con intervalos y que busca probar la razonabilidad. En este caso, la auditoría externa se va a llevar adelante al término del ejercicio, cuando los estados financieros ya hayan sido elaborados y presentados, para que el auditor de esta forma pueda probar la razonabilidad y ver si estos estados financieros se han llevado adelante y han sido preparados de manera objetiva con las normas que se tienen para la elaboración de los mismos. Vamos a referirnos ahora al beneficiario de la tarea. En este caso, cuando hablamos de la auditoría interna, el auditor va a presentar un informe y en este caso el único beneficiario va a ser el ente auditado, puesto que este informe que va a presentar el auditor interno tiene que servir y coadyuvar para el logro de los objetivos que tenga la empresa. En cambio, cuando hablamos de la auditoría externa, el beneficiario de la misma va a ser el público en general. ¿Por qué? Porque esta empresa, al presentar los estados financieros, estos estados financieros van a estar avalados y respaldados si es que se han presentado y se han elaborado de forma razonable, donde el auditor va a dar la razonabilidad de los mismos y el público en general puede tomar de alguna forma decisiones, ya que en un caso pudiesen figurar en la bolsa de valores para ver qué tipo de empresa es en la que tú quieres invertir, ¿no? Entonces, de esta forma te sirve
para que tú puedas ver, incluso a nivel de estudiantes. Un estudiante como ustedes puede de alguna forma acceder a estos estados financieros, los cuales les van a servir para que amplíen el conocimiento que tienen. Entonces, estos estados financieros que los va a auditar, ese auditor externo, pueden ser de dominio público, deben ser de dominio público, ya que sirve para lo que va a ser impuestos, para lo que va a ser las inversiones, para las acciones o en algún caso para el estudio. Ahora vamos a referirnos a lo que es el objetivo final. En la auditoría interna, el objetivo final va a ser mejorar al ente auditado. Habíamos mencionado que en este caso el contador público va a ser como el médico de las empresas, donde se va a enfocar y va a tratar de mejorar a las mismas, a nivel de procedimientos, a nivel en función de organigramas que estén de alguna forma trabajando y que estén tal vez más elaborados. El auditor va a coadyuvar a este ente para que logre, en este caso, mejorar sus objetivos. Si en algún caso fuera un auditor operativo, podría enfocarse en las 3 Es. Cuando hablamos de la eficiencia, la economía y la eficacia que puede tener y debe tener la auditoría operativa a nivel de las empresas. En cambio, en la auditoría externa, cuando hablamos del objetivo final, este objetivo final va a ser emitir un informe dando la razonabilidad de los estados financieros. Ojo, el auditor no debe mencionar que los estados financieros están elaborados perfectamente. No puede el auditor buscar culpables. En este caso el auditor simplemente va a dar la razonabilidad de los mismos, emitiendo en este caso un dictamen. Y este dictamen pueda servir y pueda coadyuvar para que la empresa agarre esta información y tome las decisiones respectivas. Vamos a hablar de los distintos tipos de auditoría que actualmente se tienen. Tenemos la auditoría financiera, que va a ser enfocada efectivamente a todo lo que va a ser los estados financieros. Tenemos la auditoría tributaria, que va a ir de la mano con lo que va a ser los impuestos nacionales. Entonces va a estar enfocado específicamente en los impuestos. Tenemos la auditoría bancaria, que de alguna forma se va a centralizar más en este sistema financiero, coadyuvando también con las normas de la ASFI. Tenemos la auditoría operativa, que va a ir relacionada con la auditoría interna. Y esto va a ir en función de las 3 Es, eficiencia, eficacia y economía, la cual va a ser evaluada de manera objetiva. Auditoría SAICO, que en este caso vamos a mencionar que es una auditoría que permite emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración y control implantados en la entidad, enfocados en lo que va a ser el sector público, permitiendo tener un conocimiento exacto respecto al grado de implantación de un sistema, donde va a establecer las debilidades, limitaciones, en función de todo lo que este auditor vea conveniente. Muy bien, continuamos. Tenemos lo que va a ser la auditoría ambiental. La auditoría ambiental en Bolivia de alguna forma se torna como algo novedoso, algo nuevo. En este caso se va a referir al desempeño ambiental que tiene como propósito evaluar la manera en que una entidad o entidades han implementado, han realizado o están ejecutando la gestión ambiental que se considere, teniendo en cuenta que actualmente el cambio climático está afectando de gran manera a nuestro mundo. Continuando, tenemos también la auditoría especial.
La auditoría especial va a tener como propósito expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, y si de alguna forma corresponden, se va a establecer indicios de responsabilidad que se corresponda, ¿no? Entonces, de esta forma es que la auditoría especial va a llevar adelante su trabajo. Muy bien. También tenemos la auditoría de cumplimiento. En este caso vamos a mencionar que la auditoría de cumplimiento va a ver la forma en cómo la función del auditor va a llevar adelante esta auditoría para proporcionar la seguridad razonable de que la entidad cumple con las leyes, regulaciones y otros requerimientos fundamentales para el logro de los objetivos. Es a lo que nos referimos con la auditoría de cumplimiento. Auditoría integral. La auditoría integral, como evaluación preventiva, va a permitir validar los sistemas administrativos, también los sistemas financieros, los sistemas de cumplimiento y los sistemas de gestión que van a gobernar una entidad. Ya, todo esto con el objeto de proponer alternativas para el logro adecuado de sus fines. O en este caso podría ser también referido al mejor aprovechamiento de los recursos que tiene la empresa. Tenemos otra auditoría que es la auditoría forense. Cuando hablamos de auditoría forense nos vamos a referir a esta auditoría que va a ser una técnica que tiene por objeto participar en la investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales. También la auditoría forense se aplica en los intentos de enfrentar la corrupción administrativa, ¿ya? Luego va a pasar por detectar y corregir el fraude en los estados financieros, ya que igualmente se usa para investigar el fraude en las operaciones de las empresas e instituciones, especialmente para determinar el impacto económico negativo que puede tener. Vamos a mencionar ahora la auditoría de gestión. La auditoría de gestión consiste en el examen y evaluación que se realiza en una entidad. ¿Para qué? Para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control y uso de los recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes. Muy bien. Tengamos en cuenta que también para ello se deben seguir los siguientes pasos, que va a ser la planificación, que va a realizar una planificación minuciosa, ya que esta va a ser la clave del éxito de una auditoría interna para una gestión de calidad. También el siguiente paso va a ser comprometer a la alta dirección para que se tenga un trabajo coadyuvado. Luego tenemos la ejecución, donde se va a llevar adelante esta auditoría. Luego la presentación de resultados para que la gerencia o la administración pueda tomar en cuenta esto. Y la parte importante va a ser el seguimiento para ver si se está cumpliendo con lo que se ha recomendado, ¿no? Ahora tenemos la auditoría gubernamental. La auditoría gubernamental va a ser un examen objetivo, sistemático y profesional en las operaciones financieras o administrativas. Va a estar evaluado con posterioridad a su ejecución
en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, elaborando el informe correspondiente. Entre las principales características que tiene la auditoría gubernamental están las evaluaciones, estudios e investigaciones de la gestión pública en una auditoría objetiva, realizada y dirigida imparcialmente, que va a evaluar las operaciones que se han llevado a cabo. Por último, tenemos la auditoría de control interno. Esta auditoría, más que todo, se va a referir a lo que va a ser la administración de las empresas en el sistema de control interno, ya que va a ser un conjunto de áreas funcionales de una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y control en el interior de las empresas. ¿Qué es lo que hace la auditoría de control interno? En este caso, lo va a llevar adelante un profesional dedicado a garantizar el correcto funcionamiento de las empresas, proteger e incrementar su valor, mejorar la gestión de riesgo y controles internos. Además de que a través de sus recomendaciones, la administración va a poder tomar las decisiones para que se puedan mejorar los objetivos y alcanzar las metas. Ahora vamos a mencionar que la auditoría financiera va a ser la acumulación de un examen sistemático y objetivo de la evidencia, con el propósito de emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad auditada se presentan de forma razonable en todo aspecto significativo y obviamente de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad y auditoría que en este caso utilizamos en nuestro país. La auditoría financiera debe realizarse de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGAS. Además, tiene que llevarse adelante con las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, el CETENAC, de Bolivia, además de las normas de auditoría. Más adelante vamos a ver las normas que de alguna forma van a coadyuvar a nuestro trabajo. Además, el objetivo, como habíamos mencionado, que es el de emitir una opinión sobre los estados financieros de la entidad auditada por el ejercicio económico comprendido. Usualmente se lleva adelante del 1 de enero al 31 de diciembre, en función del tipo de empresa que vamos a auditar. Además que debemos concretar nuestro análisis en aquellas cuentas o grupos de cuentas contables más significativos. Y eso lo vamos a verificar únicamente nosotros como auditores, ¿no? Que están expresados o elaborados en los estados financieros en relación con la evaluación del control interno. Obviamente aplicando los procedimientos de auditoría. Entre las características que vamos a mencionar son las siguientes. Tenemos un examen que va a ser posterior a la ejecución. Este examen tiene que ser oportuno. Para este examen tenemos el objetivo general que va a ser emitir un dictamen. Ahora, cuando hablamos de la revisión y verificación de la información financiera, nosotros como auditores y ustedes como futuros auditores, tenemos que enfocarnos en hallar las pruebas selectivas que puedan satisfacer nuestra opinión. En este caso, vamos a dar el ejemplo de evaluar los controles internos que tiene la empresa o el ente. Además, que vamos a llevar adelante un examen objetivo. Y este examen objetivo
tiene que tener las características de independencia mental y funcional. No podemos dejarnos de llevar adelante esta auditoría con alguna presión, ¿no? Entonces tenemos que ser objetivos, independientes, ya que esto, entre los objetivos generales, también va a formar parte del cumplimiento de la ley. Otra característica va a ser que se requiere una amplitud de criterio. Como auditores tenemos que tener la mente amplia y estar siempre de acuerdo con que podamos conseguir más evidencia que pueda de alguna forma satisfacer y solventar nuestro dictamen. Además que vamos a analizar, vamos a interpretar y posteriormente vamos a dictaminar. Ahora, entre los objetivos generales, vamos a mencionar que podemos formular recomendaciones para que la empresa pueda llevar adelante todo este proceso y mejorar. Muy bien, de esta forma vamos a finalizar la cuarta sesión que tuvimos en lo que resulta ser el conocimiento de la auditoría financiera. Muy bien, continuaremos en una siguiente sesión. Un gusto y muchas gracias por su atención.